Continuando con Elementor, vamos a ver la parte de la configuración de este plugin. Así que vamos yendo desde la parte superior. Aquí tenemos la parte de mi biblioteca. Aquí en esta sección es, digamos, donde se va a alojar las plantillas que vayas guardando dentro de Elementor, y también tienes la opción de importar plantillas. Por decir, te encuentras alguna plantilla de Elementor o compraste alguna plantilla de Elementor, desde aquí puedes importar las plantillas y solamente subirías el archivo que es tipo zip y se añadiría en este caso a la biblioteca de Elementor. La siguiente sección que tenemos es la parte de ajustes, y aquí te dice Elementor sobre los tipos de contenido en donde quieres utilizar Elementor. Está entradas y páginas. ¿Ya? Si es que gustas, puedes dejarle como bien activado por default. En el caso de las entradas o los artículos, no sería tan conveniente que lo utilices Elementor. O sea, porque digamos, en un peor de los casos que en un futuro sacaran una nueva actualización o algún otro plugin diferente, si tú has trabajado en este caso los artículos con el plugin de Elementor, puede que te cause problemas en la modificación, ya que normalmente generan un código. Así que si es que gustas, podrías dejarle desactivado, o si no, puedes dejarle activado, no hay ningún problema, pero al momento cuando ya trabajes creando algún tipo de entrada, solamente vas a utilizar desde WordPress y no utilizar en este caso la herramienta de Elementor. Aquí también puedes elegir en este caso los perfiles de los que tú quieres excluir, que esto serviría para digamos, tener un control de acceso para ciertos perfiles. Por ejemplo, si yo quiero excluir a los editores, a los autores o los contribuyentes o los suscriptores de mi página, puedo excluirles para que ellos no tengan acceso, digamos, a Elementor. Eso, como te digo, es opcional. Caso contrario, desde aquí puedes activarlo. Luego tenemos esta opción donde dice desactivar los colores por defecto. Aquí le vamos a dejarle tal como está, o sea, desactivado, ya que si marcamos esta casilla, Elementor va a adaptar los colores que tú tengas de tu tema, y es mejor utilizar los colores o más que nada de Elementor, porque tiene una gran variedad de combinaciones, así que por eso le vamos a dejar desactivado. De igual manera, la parte de las fuentes, ya que Elementor viene aquí ya conectada con las fuentes de Google Fonts, así que es mucho mejor y tenemos más variedad para poder elegir desde ahí. Y por último, aquí también tienes esta opción donde dice mejora de Elementor, donde puedes activarle para que en este caso recibas actualizaciones de Elementor, incluso algunos tips o actualizaciones cuando Elementor lanza algún tipo de actualización del plugin. En este caso, como ves, no he modificado ni activado nada. Y también en la parte superior tenemos la parte de estilo, donde aquí puedes elegir, por ejemplo, las fuentes genéricas predeterminadas, es decir, los textos van a salir predeterminadamente con este tipo de fuente, pero si es que tú quieres, puedes, por ejemplo, borrar esa y colocar, por ejemplo, otro tipo de fuente, digamos Open Sans, si es que quisieras este tipo de fuentes. Y esto. Y en este caso Elementor nos indica sobre las fuentes genéricas predeterminadas que va a usar. En el caso de que no encontrar algún tipo de fuente, va a utilizar lo que es sans serif. Recordar también que Elementor está conectado con Google Fonts, donde dispone más de 800 fuentes disponibles para la creación de nuestro sitio. Así que de igual manera, desde Elementor, cuando ya estemos trabajando, ahí podemos elegir algún tipo de fuente. Luego nos da la opción del ancho del contenido, es decir,
cuánto nosotros queremos establecer en la medida en píxeles. Por defecto está aquí en 1140, que va a ser el ancho del espacio donde se va a trabajar, pero si es que gustas desde aquí puedes reducirlo o aumentarle. Yo en mi caso prefiero dejarle tal como viene por defecto. Si es que necesitas ampliarle más, puedes hacerlo desde aquí. Luego viene la otra opción donde dice espacio entre widgets. Recuerda aquí que la medida siempre está dada por píxeles. Si ves que hay mucho espacio, puedes reducirlo. Si ves que está muy corto, puedes en este caso aumentarle. Luego también tenemos la parte donde dice extender hasta ajustar la sección, donde aquí Elementor trabaja muy bien en forma predeterminada de acuerdo al cuerpo, o en este caso al elemento del body, y ahí va a trabajar el contenido. En el caso de que quisieras modificarlo, incluso puedes dejarlo aquí en blanco para que se adapte al ancho de la página, ¿no? En este caso no vamos a hacer nada, vamos a dejarle tal como en este caso viene en forma predeterminada Elementor, ya que lo maneja muy bien. Luego también te viene la parte donde dice selector de título de página, en el cual en forma predeterminada para los títulos va a salir con la etiqueta H1. Recuerda que también en Elementor nosotros podemos modificar las etiquetas por H2, H3, H4, dependiendo de la necesidad que nosotros necesitemos. Luego también tenemos esta opción donde dice la mesa de luz de imágenes, en el cual, por ejemplo, si tenemos una imagen y al darle clic va a abrirse en la misma página, ¿ya? Y por eso a ese elemento que se abre así, por ejemplo, en una misma página, se le conoce como mesa de luz, así lo nombra Elementor. Y en el caso que queramos que se abra así, entonces le dejamos tal como viene y solamente guardamos los cambios. Y también tenemos en la parte superior la parte de avanzado, y aquí nos indica Elementor cómo queremos elegir el tipo de método de impresión de CSS. Es decir, en el caso de que necesitaras, por ejemplo, algún tipo de edición externa de estilos visuales, te recomienda en este caso Elementor que utilices un fichero externo. En la práctica no vas a necesitar esto, porque ya desde Elementor mismo nos viene con muchas opciones para editarlo a nivel visual, así que puedes dejarlo tal como viene, pero como te vuelvo a repetir, no lo vas a necesitar, salvo casos bien necesarios o que realmente requieran hacer alguna edición extra, tal vez, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no lo vas a necesitar. Y luego también tienes el método de carga del editor. En el caso de que vieras que Elementor está dando problemas, eso sería igual un caso extremo, o vieras que no te estuviese funcionando, puedes elegir aquí la opción de activar para que en este caso Elementor trate de corregir algún problema que tenga dentro de tu sitio y pueda funcionar mejor. Así que esas serían estas opciones, digamos, básicas de lo que son Elementor. Luego también tenemos la sección o parte de herramientas en la parte izquierda, y aquí Elementor te muestra, por ejemplo, las opciones de los estilos CSS, donde te avisa que van a ser guardados dentro de la carpeta Uploads dentro de tu servidor. Y también desde aquí puedes sincronizar la biblioteca, es decir, las plantillas que tengas puedes desde aquí sincronizarle, aunque de esta forma, que si es que lo haces desde aquí lo harías de forma manual, ya que recuerda que Elementor lo sincroniza de forma automática, en este caso cuando añades las nuevas plantillas a la sección de mi biblioteca. Luego también tenemos la parte de reemplazar URL. En esta opción es, por ejemplo, en el caso de que quieras hacer algún cambio de dominio a otro. Aquí Elementor te sugiere obviamente que cuando quieras realizar ese tipo de acciones realices una copia de seguridad de tu base de datos para que no tengas ningún inconveniente de que se te vaya a perder la información. Como te digo, esto te sirve para una transferencia de un dominio a otro, o también cuando haces el cambio para pasar a HTTPS para que tu sitio sea seguro. Ya, y con eso
haces que también las páginas o en este caso digamos las distintas secciones que habías trabajado con Elementor también carguen muy bien en el nuevo sitio migrado. Luego tenemos la parte de control de versiones, que esto sirve por ejemplo en el caso de que hayas instalado, por decirte, una versión actual y a lo mejor quieres regresarte a una versión anterior porque a lo mejor no fue compatible, o quieres regresar a una versión anterior para revisar alguna cuestión. Puedes hacer eso, pero recuerda que también debes realizar una copia de seguridad, y que también si haces eso también abres como un hueco de seguridad en tu sitio. En la parte de acá abajo dice conviértete en probador de betas, es decir, tú podrías testear las nuevas actualizaciones que lanza en este caso Elementor, y si es que quieres recibirlo solamente lo activarías para que en el caso de que tú quieras probar las nuevas actualizaciones te llegaría a ti. También tenemos la parte de modo de mantenimiento, y esto es algo interesante, ya que antes, por ejemplo, si nosotros queríamos que en nuestro sitio esté, por ejemplo, la página está en modo mantenimiento, o la página va a salir pronto o en tantos días, ahora ya no hace falta instalar un plugin adicional, sino que desde aquí, desde Elementor, nosotros podemos escoger el tipo de modo. En el modo tenemos, en el caso que queramos dejarlo desactivado, no va a pasar nada, el sitio se va a ver tal como se esté trabajando, pero también podemos elegir la opción de próximamente, o también la opción de mantenimiento. Próximamente, por ejemplo, el sitio va a estar en tantos días online, y por ejemplo en mantenimiento el sitio está en este momento, por ejemplo, realizando algún tipo de actualización y pronto estará en línea. Ya, dependiendo del caso, tú puedes elegir, y en la parte de acá abajo dice quién puede acceder. Así que tú puedes elegir las personas que estén conectadas o solamente personalizada. Entonces aquí en la parte de personalizados puedes elegir los perfiles de usuario que quieres que lo vean o no, pero si es que tú le dejas por ejemplo conectado, es decir, solamente las personas que estén logueadas en la página pueden acceder, mientras que el usuario normal va a ver por ejemplo una página modo mantenimiento. Aquí te va a pedir, en el caso que escojas el modo mantenimiento o el de próximamente, que escojas algún tipo de plantilla. Aquí, si es que hubiera aquí algún tipo de plantilla que ya lo tuvieras descargada, pudieras elegir, o caso contrario podrías empezar a crear una desde aquí para que tu sitio cargue como modo mantenimiento. Eso ya lo veremos más adelante al momento de cómo se crean las páginas, o incluso en instalar algún tipo de plantilla. Y por el momento solamente ponemos guardar cambios. Aquí voy a poner desactivado, y también tenemos la parte donde dice información del sistema, donde aquí solamente nos indica los datos de, en este caso de Elementor, con la versión que está funcionando con WordPress, toda la información técnica del software como tal. Y también te da la opción, en el caso que quieras irte a la versión Pro, donde aquí, si es que ves que te gusta el programa, puedes adquirir para comprar la versión que es la Premium, donde aquí puedes ver que te vienen muchos más elementos, donde te va a facilitar mucho la vida. Y aquí puedes ver por ejemplo los costos a nivel de un sitio, para 3 sitios o para ilimitados sitios. Así que eso es todo lo que tiene que ver con la parte de la configuración, en este caso de Elementor. Y en la próxima clase ya vamos a ver cómo podemos usarlo.